Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía después de un fin de semana bastante movido, con varios sucesos. El más importante, el accidente este domingo de un Learjet 45 de la Fuerza Aérea Mexicana en Veracruz, que dejó un saldo de 6 víctimas mortales, y también con varios de esos sustos que a uno le hacen acordarse de la patrona de la Virgen de Loreto. Un par de sustos, decía, nada frecuentes. Primero con el incidente de un 747 carguero de Longtail Aviation, que tuvo un fallo de motor en salida del aeropuerto de Maastricht-Agen, en la zona en que confluyen las fronteras de Bélgica, Países Bajos y Alemania. Hasta ahí nada del otro mundo. Fallos de motor ocurren prácticamente todos los días, si no fuera porque varios fragmentos de los álabes del motor que provocó el incidente acabaron impactando sobre varios vehículos, por suerte sin causar daños personales. Esto ocurrió solo unas horas antes de otro incidente similar, este de apariencia más grave, con un Boeing 777 de United Airlines, en este caso de transporte de pasajeros, que tuvo un fallo de motor poco después de despegar del aeropuerto de Denver. En este caso, la explosión parcial del motor derecho del avión también provocó que numerosos fragmentos cayeran sobre una zona poblada, en concreto sobre Broomfield, en los suburbios de la ciudad más importante del estado de Colorado, causando una lluvia de fragmentos que le dio un susto a más de uno. Are these? Oh my God. Ooh. Oh my gosh. Hey. Oh yeah, there's more things. Yeah, Che, why don't we get going? Because these things are just falling. Yeah, let's go. Holy shit. Es el sonido de uno de los muchos vídeos grabados por los propios vecinos. Ahí escuchábamos cómo esos padres se refugiaban con sus hijos ante una caída de piezas que se repartió por varios kilómetros y que también fue captada por las cámaras de seguridad de algunas de las viviendas, como la de Mark Moskovics, que lo compartía también en las redes sociales. Sonidos de un suceso con final feliz, nadie resultó herido, el avión pudo tomar tierra sin mayor novedad minutos después en el aeropuerto de Denver, aunque lo ocurrido provocó que las autoridades aeronáuticas de Japón primero y de Estados Unidos después obligasen a una revisión de urgencia de los 777s que montan el mismo tipo de motor que causó el incidente, fabricado por Pratt & Whitney, una decisión que seguramente veremos en estas próximas horas por parte del resto de reguladores, quizá antes incluso de que ustedes puedan escuchar esta cabecera. Es la última novedad de un suceso que, por suerte, como decía, quedó en un susto, con el avión en tierra, sus pasajeros a salvo y con los vecinos ilesos, aunque algo agitados. Esto es lo que le contaba al Denver Post un vecino de Broomfield. Escuchamos a Kirby Clements, a cuya casa fue a parar una de las piezas más grandes desprendidas del motor del 777. Mi mujer y yo estábamos en el salón leyendo el periódico cuando escuchamos un fuerte ruido, decía este vecino. Nos miramos el uno al otro intentando imaginarnos de qué se trataba y justo entonces escuchamos otro estruendo y esta pieza que tengo detrás cayó justo delante de nuestras ventanas. Así que salí a ver si se había caído un avión, pero no vi ninguno, solo una lluvia de restos. Hemos tenido suerte de que nadie haya resultado herido, todos los vecinos estamos a salvo, hemos tenido suerte de que todo haya resultado así de bien. Y hoy en Aerovía les traemos un capítulo muy especial, cargado de contenido, porque inauguramos nada más y nada menos que 2 secciones nuevas que se incorporan al catálogo de espacios recurrentes de este podcast. La primera está dedicada a la aviación militar y después estrenaremos nuestra nueva sección sobre el mundo de los helicópteros. Y por si esto fuera poco, en el tramo final de este capítulo esta semana tampoco podía faltar La Frontera Infinita, nuestra mirada a la actualidad del espacio, porque todavía siguen los ecos del éxito de la llegada del rover Perseverance a la superficie de Marte. Así que arrancamos ya, que tenemos mucho que contar en este 33º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Y hoy, como les decía, nos ponemos guapos porque estamos de estreno. A9Gs, la aviación militar vuela en Aerovía.
es, lo han escuchado, es el nombre de esta nueva sección de la que abrimos el telón hoy en Aerovía para hablar de aviación militar, un sector al que por supuesto queremos darle la importancia que se merece, y nos ponemos en marcha en esta sección, en esta primera edición, mirando además al exterior, porque desde el pasado mes hay un destacamento del Ejército del Aire en Constanza, en Rumanía, compuesto principalmente por personal del ala 11, una misión en el extranjero de la que queremos conocer más detalles, así que conectamos con Rumanía para saludar a José Enrique Hernández Medel. Teniente Coronel Medel, muy buenos días, bienvenido a Aerovía. Buenos días, ante todo daros las gracias por vuestro interés en nuestro destacamento aquí en Rumanía, y realmente para nosotros es un orgullo estar contigo y poder charlar un ratito con todos vosotros. El placer es nuestro, desde luego, y un gusto saludarle. Contemos en primer lugar, si le parece, ¿cuál es el papel que está haciendo ahora mismo el Ejército del Aire en un país como Rumanía? ¿Cuál es el motivo de la presencia española allí? Pues bien, que el motivo básicamente corresponde a los dos principios básicos de OTAN, ¿no? Disuasión y la defensa colectiva, que son la piedra angular de la razón político-militar y de la solidaridad de la OTAN. La disuasión se basa en la credibilidad, en la capacidad evidente de la demostración y de preparación de la fuerza, y en la comunicación para garantizar que los demás sean conscientes de ello, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Es ser creíbles con una fuerza de aviones que hemos trasladado aquí, el Ejército del Aire ha trasladado aquí, la capacidad para operar de esta forma, y luego además el comunicarlo con transparencia, es decir, estamos aquí, hacemos misiones de policía aérea en la zona sureste de la OTAN, y bueno, y continuamos con el tema de policía aérea. Pues después de 60 años haciendo policía aérea, pues aquí también en Rumanía se hace policía aérea, lo hacemos en España, en Morón, como todos los días, 365 días del año, y aquí continuamos con la misión, apoyando a la Fuerza Aérea Rumana. ¿Cuál es la composición aproximada del destacamento? ¿Cuánta gente y cuáles son los medios principales que tienen ahora mismo allí desplegados? Ahora mismo tenemos 6 aviones, los 6 están totalmente operativos, listos para realizar la misión de policía aérea, aunque ahora mismo hay entregado lo que son 2 aviones, lo que es específico para la misión de policía aérea. El resto lo usamos para misiones de training con la Fuerza Aérea Rumana. Y el destacamento está compuesto ahora mismo de 130 personas, de todo tipo de oficiales, suboficiales y tropa, y con todo tipo, con mecánicos, armeros, todo tipo de especialidades que cubren todas las misiones necesarias para hacer volar el avión y sobre todo mantener el destacamento operativo. Decía que prácticamente acaban de llegar, ¿no? Porque, si no me equivoco, empezaron el despliegue, digamos, en enero de este mismo año. ¿Cómo está siendo, pues cómo ha sido la llegada? ¿Cómo está siendo la integración en ese día a día con la Fuerza Aérea Rumana? ¿Cómo les ha recibido la población local? Pues la verdad que muy bien. El despliegue es complejo porque es la primera vez que se viene aquí. No se tiene la experiencia de otros despliegues en el Báltico, por ejemplo. Entonces, al final resulta que es complejo. Requiere acuerdos bilaterales entre, por ejemplo, Canadá y España por el tema de Canadá tiene aquí instalaciones permanentes. Requiere acuerdos con el gobierno americano porque hay un cuartel de tierra que nos da apoyo del US Army, y luego, por supuesto, acuerdos bilaterales España-Rumanía. Entonces, bueno, pues como todo destacamento que comienza, pues tiene sus dificultades. Empezamos el despliegue el 8 de enero y estuvimos totalmente operativos el 1 de febrero. Y bueno, y por parte de los rumanos, pues han encantado. Hacemos misiones con ellos, participamos en su training, hacemos DACTs, Air Combat Training, PFM, que son maniobras básicas de combate, con los oficiales rumanos y MiG-21, además de nuestra misión de policía aérea, que es la razón de ser de este destacamento. Cuando alguien piensa en policía aérea, la palabra ya más o menos, las dos palabras lo indican, ¿no? En lo que consiste, pero ¿cómo se podría explicar? Entiendo que es salir a patrullar, vigilar que nadie incursione en el cielo del país, en este caso de Rumanía, sin la debida autorización. ¿Cuál es un poco la razón de ser de estas misiones y, sobre todo, cómo se desarrollan en el día a día? Sí, como te decía, llevamos ya 60 años realizando misiones de policía aérea. Y se hacen aquí en Rumanía, se hace en el Báltico, se hace en España, en las unidades que hacen misiones de alerta. Y para que tengas una idea, el avión es la parte final de lo que es la misión de policía aérea. Está basada en un centro de mando que toma decisiones, que son los CAO,
hay dos, uno en Torrejón, que cubre el flanco sur, se llama Air Policing Area South, APA South, y luego KAOP Juden en Alemania, que lleva lo que es la Policía Aérea del Norte. Son los centros de mando. Luego están los centros de control, que son los CRC, que hay en España, para que tengas una idea, hay en Torrejón, hay en Zaragoza y hay en Canarias. Son los centros de mando que reciben la señal de todas las estaciones de radar que están vigilando el espacio aéreo de la OTAN y reciben la señal y tratan de identificar quién está entrando en el espacio aéreo. Y a partir de ahí sale el avión, que es el QRA Interceptor, que le llamamos el QRA India, que sería para terminar de identificar algo que el sistema de vigilancia no ha podido hacerlo a través de los radares. Y hacemos una interceptación, identificación, y dependiendo de la actitud que tenga o por dónde venga, pues se hace o intervención o simplemente se hace una fotografía a ver quién es y por qué está donde no tiene que estar. Uh-huh. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se está haciendo ahora mismo en Rumanía y lo que se ha hecho en los países bálticos? No, básicamente es la misma misión, es misión de policía aérea, es el sistema de defensa aéreo de OTAN. El Báltico tiene unas connotaciones porque los países bálticos no tienen aviones, entonces los aviones son ofrecidos por las naciones en el término de defensa colectiva y apoyo colectivo de las otras naciones, ponen allí los aviones. Y aquí en Rumanía sí que hay capacidad de policía aérea nacional con los medios que tienen, y nosotros hacemos un enhance, sea una policía aérea mejorada, un refuerzo en la línea de disuasión que hablábamos antes. Pero el concepto es lo mismo de policía aérea, vigilar un espacio aéreo de soberanía de OTAN y un FIR, una región aérea de información de vuelo, y conceptualmente es lo mismo. Uh-huh. Teniente Coronel Miguel, usted lo está diciendo, se trabaja mucho con la Fuerza Aérea Rumana en el día a día. De alguna forma, el Ejército del Aire ahí y la OTAN están dando un apoyo, están siendo el refuerzo de la operativa de la Fuerza Aérea Rumana. ¿Cómo es esa coordinación en el día a día? Supongo que están en contacto casi a cada minuto, ¿no? Correcto. Todas las misiones de policía aérea están bajo el control táctico del CRC que está en Bucarest. Y con el KAOP Torrejón, como hemos dicho antes, pero bueno, hablamos diariamente con el CRC rumano, que lleva el control táctico para lo que es visión real de policía aérea. Ellos identifican una traza que entra en el FIR Bucarest o en territorio nacional rumano, dentro de las 12 millas, y el KAOP Torrejón decide sacar un scramble, un interceptador, puede ser o bien rumano, podemos ser nosotros, y realizar la interceptación bajo control de los radares y el centro de control en Bucarest. Y luego ya, por supuesto, con el resto de unidades, pues una buena coordinación. Aquí en la base donde estamos hay MiG-21, con lo cual hacemos briefings face-to-face, que sería cara a cara, de llegar a cómo hacemos la misión, cómo la diseñamos, quién hace de red, quién hace de blue, qué reglas de seguridad vamos a mantener. Y luego con la base de F-16 es por medios seguros, hacemos briefings también y debriefings de la misión para ver cómo ha ido por medios seguros con la base de F-16 que está aquí en las proximidades. Uh-huh. ¿Hay colaboración con terceros países? Lo mencionaba antes que Canadá tiene presencia permanente ahí en Rumanía. No sé si en estas misiones también, aparte de con la Fuerza Aérea Rumana, si se está hablando en el día a día también con algún otro país. Bueno, Canadá lo que tiene es una rotación permanente. Viene a Europa y entonces normalmente está viniendo aquí a Rumanía y ellos mantienen pues 4 meses de correa. Lo que pasa es que han dejado aquí instalaciones permanentes de hangares y cosas de estas, que bueno, con un acuerdo, un agreement que se llama entre Canadá y España, pues la podemos usar y así no tenemos que desplegar medios nacionales. Pero bueno, ahora mismo estamos focalizados en policía aérea en Rumanía y aprovechar el resto de medios que tenemos de aviones para realizar un training con Rumanía. Cierto es que va a haber varios ejercicios navales, OTAN, y participaremos también en ellos con mucho interés. Uh-huh. Estas misiones se vuelan generalmente sobre el Mar Negro, también se hacen sobre el territorio continental. ¿Dónde suelen desarrollarse? Las misiones de training normalmente es en territorio continental, son en espacio aéreo segregado de fuera de aerovías. Hay que hacer una reserva de espacio aéreo a través del centro de control del CRC Bucarest. Y entonces, o bien la compartimos con los rumanos, hacemos misiones con MiG-21 o F-16, o bien entre nosotros. Y luego las misiones de policía aérea sí que pueden ser en el Mar Negro, pero siempre dentro de lo que es el FIR Bucarest. No podemos salir del FIR
porque no podemos salir fuera de lo que es nuestra zona de policía aérea, que es el FIR Bucarest. Y con las fuerzas navales o los ataques, las operaciones navales que tendremos, también será dentro del espacio aéreo del FIR Bucarest. Teniente Coronel Medel, no sé si es su primera experiencia en un destacamento de este tipo en el extranjero o ya había trabajado en anteriores ocasiones en este tipo de encomiendas. Yo he estado en otros destacamentos como jefe, es la primera, aunque estuve de jefe en un destacamento en África, en Gabón, con un Casa 295 en Libreville, en la operación Sangaris en República Centroafricana. Pero de jefe de destacamento para policía aérea, de teniente capitán y de comandante de Estado, pero de teniente coronel como jefe, esta es mi primera vez. ¿Y qué tiene de diferente, digamos, ser un poco la punta de lanza de un despliegue de estas características, cuando además estamos hablando de una coordinación con una nación extranjera, ¿no? Aliada, pero que es extranjera? ¿Cómo es de diferente ese papel, ese rol? Normalmente el que viene jefe del destacamento es un teniente coronel que está mandando un grupo de fuerzas aéreas y tiene experiencia en el avión, en la plataforma y en las misiones. Y además, soy un piloto más, no hago misiones de QRA porque no puedo estar 24 horas de servicio, pero vuelo misiones de training como uno más. Y eso, bueno, pues me da cierta experiencia y cierta capacidad de decisión, ya previamente al estar mandando un grupo. Pero evidentemente es un reto y es una gran responsabilidad mandar un destacamento de esta importancia y de esta visibilidad en misión real, como es la misión de policía aérea, ¿no? Pero bueno, la gente es muy profesional, son un equipo muy preparado, muy mentalizado, muy motivado y yo me dejo llevar por los expertos que son todos los grandes profesionales que tengo aquí bajo mi cargo. Me imagino que cuando estamos hablando de más de 100, lo mencionaba antes, ¿no? 130 personas, aquello es una familia extendida, ¿no? Pero estar lejos de casa en un sitio con un clima muy distinto, ¿no? Al que seguramente tienen en Morón, ¿cómo lo gestionan, digamos, lo que es la convivencia en el día a día? Supongo que con profesionalidad, ¿no? Pero también al final surgirán, me imagino, problemas, desafíos en el día a día que hay que atajar también, ¿no? Sí, como hablaba antes, esto es una pequeña base. La estructura del destacamento se articula en algo muy parecido a como sería nuestro día a día en secciones de mantenimiento, secciones de apoyo. Pero evidentemente sí que es un reto, en especial este destacamento por el tema de COVID. Entonces, hemos tenido que crear una burbuja donde estamos en la base y en la residencia donde vivimos y de ahí no nos podemos salir para mantener todo el destacamento a salvo. Hemos venido aquí con PCRs, con cuarentenas, etcétera, y ahora intentamos mantenernos dentro de la burbuja. Y es un ejercicio de una gran responsabilidad por parte de todos los miembros del destacamento, del componente, para no salirse y no romper la burbuja que pueda traer el COVID dentro del destacamento. Porque sí que trabajamos en un sitio bastante cerrado, en las bases grandes, evidentemente, pues trabajamos en ambiente más abierto. Aquí estamos en una zona relativamente pequeña dentro de lo que es la base aérea de aquí en Rumanía. Entonces, bueno, pues tenemos que tener especialmente cuidado. Pero bueno, apelando a la responsabilidad de todo el mundo va muy bien y con el tema del COVID pues también, con el uso de mascarilla, el aislamiento que te he dicho, la burbuja, y va bastante bien. Porque ahí tenéis que ponerme cuál es y para ir terminando, ¿cuál es el calendario que tienen, digamos, enfrente? ¿Hasta cuándo esperan estar allí? ¿Cuándo finaliza este despliegue? Porque, como usted dice, al final estar en una burbuja requiere un sacrificio diario que mantener, me imagino, en el largo plazo es duro, ¿no? Cuando no puedes salir y no puedes hacer ciertas cosas, me imagino, ¿verdad? Es correcto. Estamos aquí hasta el 31 de marzo, es el último día de misión, y a partir del 1 de abril empezaremos ya el repliegue, porque el ala 14 con el Eurofighter se empieza el despliegue para el Báltico, se va para Lituania, así que nosotros tenemos que cerrar rápido para apoyarles a ellos en su despliegue a Lituania. O sea que a 1 de abril empezamos ya a replegar. La última misión terminará siendo el 31 de marzo y con eso terminamos aquí nuestra primera experiencia en la zona sur de la OTAN, en la zona sureste. Quisiera finalizar, Teniente Coronel Medel, preguntándole, usted sabe que en los últimos años las incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de la OTAN, especialmente en los países bálticos, ha generado mucha controversia, ¿no? A nivel internacional, en los medios de comunicación. Digamos que es una zona caliente en lo que es la geopolítica mundial. No sé si eso les da una responsabilidad añadida cuando hacen estas misiones de policía aérea en una zona tan particular del planeta, si eso les agrega dificultad y responsabilidad en estas misiones.
misiones. En la zona sur, evidentemente, bueno, pues tiene una connotaciones geopolíticas diferentes. Nosotros cuando hacemos policía aérea no vamos contra nadie en concreto. Se realiza una interceptación a cualquiera que entre en el FIR Bucarest sin llevar un transpondedor, sin llevar un plan de vuelo, sin comunicar a los controles. Entonces, sea quien sea, se le realiza una interceptación. Primero llamadas en guardia, todo lo que es el proceso de mando y control, y luego ya se decide lanzar el avión de Scramble. Y evidentemente, bueno, pues hay ciertos países que a lo mejor realizan más provocaciones que otros. Evidentemente, bueno, pues con todo este procedimiento, siguiendo reglas OACI, pues se hace la interceptación y evidentemente la gran profesionalidad que se tiene es no entrar en provocaciones contra posibles maniobras de otros países que pudieran entrar y provocar. Se hace la interceptación, se cumple con nuestra misión, que es lo que estamos entrenados, se hace la fotografía si nos piden fotografía y se sigue y se hace un seguimiento del avión que ha entrado, sea de quien sea, y ahí es donde termina nuestra misión. Vamos a desearle, Teniente Coronel Medel, que no tengan ningún tipo de evento en estos meses, que todo vaya como está previsto, que puedan continuar ese trabajo en el exterior, en este caso con la Fuerza Aérea Rumana, y desde luego estaremos muy pendientes aquí en Aerovía, porque como digo, vamos a estar hablando mucho de aviación militar también durante esta temporada, durante este año, y ha sido un auténtico placer poder charlar con el jefe del destacamento del Ejército del Aire en Constanza, en Rumanía, que pertenece al ala 11, que es la parte principal de este despliegue, con José Enrique Hernández Medel. Teniente Coronel, muchísimas gracias por atender a Aerovía, mucha suerte y que vaya muy bien por allá. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, es un placer poder estar aquí y además transmitirlo a vosotros nuestras sensaciones, estamos a vuestra disposición. Y vista, suerte y al toro, como es el lema de la 11. Muchísimas gracias, mucha suerte, que vaya muy bien, un saludo. Han escuchado, no es la primera misión de policía aérea en el extranjero que desarrolla el Ejército del Aire y de hecho España es uno de los países de la OTAN que ha participado en estas tareas más al norte, en el Báltico, en apoyo principalmente de Estonia, Letonia y Lituania, en un teatro geográficamente pequeño pero de alta temperatura debido a las incursiones de la aviación rusa. Una misión de la que fue parte el capitán Pedro Curiel, piloto del ala 12 del Ejército del Aire. Pues la verdad es que nos encontramos de todo tipo de aviones, desde cazas, o sea, sobre todo cazas y aviones de transporte, de toda variedad, Sukhoi 27, Sukhoi 30 creo que también se interceptaron, y luego aviones de transporte, bueno, de inteligencia, pues el Kutalfa, el Kurl, el Antonov 26, o sea, prácticamente de todo lo que tiene Rusia. España ha llevado a cabo varios despliegues durante los últimos años como parte de esta misión de policía aérea del Báltico, en la que los encuentros con los aviones rusos han sido frecuentes y donde los profesionales del Ejército del Aire se dedicaban a identificar y a seguir a estos aviones rusos sobre el espacio aéreo europeo. Escuchamos al capitán Curiel. No llegábamos a lo que se llama intervenir, o sea, nuestra misión allí es interceptarlos, hacerle la fotografía, chequear si llevaban algún tipo de armamento, de pod externo, y simplemente no diría escoltarlos, pero acompañarlos de nuevo hasta la frontera para que terminasen su vuelo. En este tipo de encuentros, de los que en ocasiones han dado cuenta incluso los medios de comunicación, eran, como cualquiera podía imaginarse, de cierta tensión. Escuchamos lo que nos cuenta el capitán Curiel del ala 12 del Ejército del Aire. Bueno, no, al final siempre hay bastante tensión, sobre todo en el momento cuando tú no te lo esperas, que suena la alarma, desde ahí hasta el momento que despegas sueles tener la máxima tensión, porque bueno, tienes unos tiempos establecidos para despegar y entonces quieres cumplirlos. Eso es como la primera parte, es decir, cumplir ese objetivo de despegar en el tiempo en el que se supone que tienes que despegar, y luego la parte de la interceptación, porque en un principio, aunque por inteligencia se sabe más o menos qué son los aviones que puedes llegar a interceptar en ese momento, bueno, siempre te entra la duda, porque incluso si es un avión de transporte nunca sabes si va a ir escoltado o no por cazas, con lo cual pues esa tensión la mantienes hasta el final. Salvo en algún caso en concreto, nunca se llegó a una tensión excesivamente alta de todas formas con los rusos. Esta al fin y al cabo es una misión de mantenimiento de paz, o sea, no hay tensión previa a lo que podría ser un conflicto ni nada, es misiones de policía aérea, pero claro, al final nunca sabes si en algún momento se va a dar una escalada, en principio no debería ser lo suyo, y por eso esa tensión siempre la tienes ahí detrás.
Todo esto además en un espacio aéreo, en un teatro de operaciones exiguo, donde por supuesto no se admiten despistes. Pedro Curiel es capitán del ala 12 del Ejército del Aire. Sí, efectivamente, o sea, las fronteras son pequeñitas, enseguida digamos te puedes meter en la zona de Kaliningrado, que es al fin y al cabo es zona rusa dentro de Europa, y bueno, ahí también contamos con la colaboración de nuestros compañeros que están en el suelo, que son los controladores de interceptación, que también en cualquier caso si ven que nos vamos a salir de la zona que tenemos nosotros asignada te avisan y evitan, junto con nosotros, que tenemos pues, evidentemente el mapa de la zona en la que estamos sobrevolando, evitan que llegues a invadir su espacio aéreo. Una misión, la de Policía Aérea del Báltico, en la que España participa hombro con hombro junto a otros países aliados. Escuchamos a Pedro Curiel, que es capitán del ala 12 del Ejército del Aire. Sí, bueno, cuando estuvimos nosotros en 2019, que estuvimos durante el verano, compartíamos misión con los ingleses y con los húngaros. Los húngaros iban como nación líder y los ingleses y los españoles íbamos como de backup. Entonces los húngaros estaban ahí al pie de cañón diariamente y nosotros, pues dependiendo de la temporada, teníamos que entrar más o menos. Y la verdad es que la relación entre, pues tanto con los ingleses como con los húngaros fue muy buena. Había bastante compenetración. Nosotros estábamos físicamente con los húngaros en Šiauliai, ahí en Lituania, y en Amari, en Estonia, estaban los ingleses. Los primeros protagonistas de A9G es esta nueva sección de Aerovía en la que también van a poder escuchar a menudo a alguien a quien ya han oído en este podcast hablando sobre diferentes temas, algunos de ellos, por supuesto, del ámbito militar. Saludamos a Luis Martín Crespo, responsable de Hispaviación. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, buenas tardes, encantado de estar en Aerovía de nuevo. Encantado de saludarte, Luis. Sabíamos que la aviación militar merecía un espacio propio en Aerovía. Es un tema, sin duda, que está siempre en constante movimiento y por eso tenemos muchos temas de los que hablar en esta sección, ¿verdad? Sí, efectivamente. La aviación militar es otra de los sectores que tienen un gran movimiento y en este bloque, en nuestra nueva sección, vamos a tratar muchísimos temas, no solamente de actualidad militar, sino de operaciones, medicina. Vamos a hablar con pilotos, vamos a hablar con expertos en inteligencia, con controladores militares, vamos a hablar incluso de historia militar con protagonistas muy muy curiosos que van a gustar mucho a nuestra audiencia. Son muchos temas, sin duda, Luis, los que tenemos en agenda para tratar en los próximos meses aquí en A9G, en esta nueva sección de aviación militar en Aerovía. En esta primera ocasión estamos arrancando, de hecho, con un enfoque muy internacional. Hemos conectado con Rumanía para hablar de lo que está ocurriendo en el Mar Negro. Hemos hablado también sobre lo del Báltico y ahora, Luis, queremos cruzar el Atlántico para hablarles a nuestros oyentes de la nueva vida latinoamericana de los últimos Hércules españoles, estos C-130 tan queridos, tan respetados, que ya forman parte de la historia militar de España, Luis. Sí, es correcto. Los CH-130 que teníamos, bueno, pues llegaron a nuestro Ejército del Aire a mediados de los años 70, han cumplido misiones por todas partes del mundo, pues como por ejemplo estuvieron en Bosnia, en Afganistán, en el Líbano, en Ruanda, en El Salvador. Han tenido un recorrido brutal y ahora siguen prestando servicio efectivamente en Perú y Uruguay. Es muy reciente, Luis, la venta de los últimos 10 aviones que le quedaban al Ejército del Aire de este modelo. 6 han ido a Estados Unidos, en concreto a una empresa privada, 4, como decíamos, a América Latina, 2 a Perú, 2 a Uruguay. En el caso de la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿qué sabemos de esta operación? Bueno, pues sabemos efectivamente que se han vendido los 2 aviones, que ha sido una operación que ha tenido un costo de 22 millones de euros. Y bueno, pues la Fuerza Aérea Uruguaya ya tenía 2 C-130 del modelo B viejos pero mejorados. Y con esta operación lo que quiere efectivamente es incorporar y dar paso, en vez de tener 2, a tener 4 aviones. Y estos 2 nuevos aviones se van a encuadrar dentro del Escuadrón Aéreo número 3 de transporte. Y bueno, básicamente van a prestar servicio todo lo que les haga falta allí. Desde luego. Y queríamos tener información de primera mano, por eso le hemos preguntado sobre la nueva vida uruguaya, en este caso, de estos Hércules que pertenecían al Ejército del Aire, al director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya. Escuchamos lo que nos contaba el teniente coronel Marcelo Lorense. Obviamente van a representar lo que sería la columna vertebral del transporte logístico, estratégico, de mediano y largo alcance del Estado uruguayo, pudiendo de esta manera continuar
cumpliendo con las misiones que ya venimos realizando desde hace bastante tiempo, pudiendo llevar pasajeros y cargas voluminosas a distintas partes de América e incluso del mundo, como lo hemos hecho hasta ahora, en apoyo al país, a sus ciudadanos y por supuesto que también a países hermanos. Lo decías tú antes, Luis, este avión ya formaba parte de la Fuerza Aérea Uruguaya desde el año 92. En este tiempo se ha dedicado, entre otras cosas, a transportar pasajeros, mercancías, evidentemente, también para operaciones con paracaidistas. El año pasado, de hecho, los Hércules uruguayos se utilizaron para vuelos de repatriación, también para transportar vacunas en estos últimos meses e incluso en la asistencia a otros países ante desastres naturales. Como vemos, es un avión muy polivalente y esto es algo que destacaba también el teniente coronel Lorense. Los KC-130H adquiridos a España tienen todas las virtudes que tienen los modelos B que operamos nosotros, sumados a su mayor autonomía, su mayor capacidad de mover carga en base a la estructura del avión y por supuesto la capacidad de reabastecer de combustible en vuelo a otras aeronaves. Es de tener en cuenta que la Fuerza Aérea cuenta con aeronaves A-37, los Cessna 32B Dragonfly, que pertenecen a la dotación del Escuadrón Aéreo número 2 de caza y que estas aeronaves tienen la capacidad de reabastecerse de combustible en vuelo. Todo lo anterior no suena muy distinto a lo que el Hércules venía haciendo con el Ejército del Aire, aunque Uruguay sí tiene algo muy distintivo con respecto a países como España. Hablamos de operaciones antárticas, donde este avión está llamado a jugar un papel fundamental. Nos lo cuenta en esta conversación con Aerovía el teniente coronel Lorense, director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya. El Uruguay tiene una base en la Antártida, en la isla Rey Jorge, y anualmente la Fuerza Aérea traslada en apoyo al Instituto Antártico Uruguayo a científicos, a personal de apoyo, personal técnico, víveres y carga. Nosotros operamos en la pista del aeródromo Teniente March, que pertenece a la Fuerza Aérea de Chile, y es una pista de ripio, de piedra, que tiene unos 1.200 metros de largo y unos 40 metros de ancho aproximadamente, y nosotros operamos con el tren normal que trae el avión de fábrica sin ningún tipo de modificación. Los sonidos del teniente coronel Marcelo Lorense, que es el director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya, un tema que ampliaremos de hecho en los próximos días en Hispaviación, cuyo responsable es Luis Martín Crespo, a quien volverán a escuchar aquí en A9Gs, nuestro fichaje para esta sección de aviación militar, donde, como hemos dicho, tenemos muchísimo de lo que hablar. Luis, muchísimas gracias, estamos en contacto, un saludo. Muchísimas gracias, Miquel, un abrazo, hasta luego. Y no nos quitamos el smoking porque pasamos de un estreno a otro. Vuelo estacionario. Un repaso al mundo del helicóptero en Aerovía. Lo han escuchado, Vuelo Estacionario es el nombre de este espacio, de este nuevo espacio que dedicamos al sector de los helicópteros y en el que les damos la bienvenida por primera vez. Como ven, seguimos incorporando temas, seguimos incorporando voces a Aerovía y ampliamos una vez más la mira de este podcast, siempre con la intención de ofrecerles más información y análisis, también de ámbitos como el de los helicópteros. Una sección en la que nos va a acompañar un nuevo colaborador, un habitual de las revistas especializadas con sus artículos y fotografías espectaculares, por cierto. Saludamos a Francisco Francés Torrontera, que se suma desde hoy a Aerovía. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Encantado de saludarte y de que nos prestes tu tiempo para adentrarnos en este sector tan apasionante también como es el de los helicópteros, que mueve también mucho dinero, que mueve muchos puestos de trabajo, que es un sector que está siempre también en ebullición
situación, aunque evidentemente no escapa a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y también se está viendo impactado por esta crisis del coronavirus. Sí, efectivamente, el helicóptero forma parte del sector aeronáutico y estamos viendo pues que su actividad se ha reducido muchísimo. Pero bueno, no se para, la industria del helicóptero no para y sigue en constante movimiento con todas las aplicaciones que tiene. Son sin duda, Paco, muchos temas los que tenemos ya apuntados para tratar aquí en los próximos meses en vuelo estacionario, en esta nueva sección que abrimos hoy de helicópteros en Aerovía. De momento, casi a modo de aperitivo, vamos con uno de rabiosa actualidad, porque recientemente, como sabes, se han publicado las conclusiones iniciales de los investigadores de la NTSB norteamericana sobre el accidente de helicóptero en el que murieron Kobe Bryant, el exjugador de baloncesto, su hija de 13 años y 7 personas más. Una tragedia que el año pasado tuvo un impacto mediático brutal, de la que se ha seguido escribiendo y hablando mucho por la importancia que tenía un jugador de baloncesto legendario. Ocurrió el 26 de enero del año pasado, 2020, en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, en California. Allí se estrelló este Sikorsky S-76B, en el que, según dice la NTSB, se metió en una zona en la que no debía, por la baja visibilidad, un vuelo que operaba en visual, y se metió en una zona de baja visibilidad. Por lo que dicen, Paco, los investigadores, el piloto se desorientó después de meterse en una zona de niebla. Sí, esto es lo que dice el informe que ha salido recientemente, pero bueno, al final los accidentes hay que tratarlos siempre como una concatenación de hechos. Un accidente de helicóptero, en este caso, no se produce por un solo hecho, y sí que hay que entenderlos como una acumulación de situaciones que desencadenan en esta situación con un accidente trágico. Pero sí que es cierto que parece que la entrada en IMC en unas condiciones meteorológicas que requerían instrumentos, pues fue el detonante que precipitó esta tragedia. Vamos, si te parece, Paco, a escuchar lo que decía Robert Sumwalt, que es el jefe de la National Transportation Safety Board, la NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, en una rueda de prensa hace unos días hablando de este informe. If your company is not legal for IFR flying, si tu compañía no está autorizada para vuelo instrumental y vuelas hacia las nubes, decía el investigador, estás infringiendo las normas de la FAA, y si no tienes pericia volando con instrumentos, estás arriesgándote a morir, que es lo que ocurrió en este caso. Aparentemente este piloto no tenía esa pericia, por lo que al meterse en nubes y perder la referencia visual, perdió su orientación espacial. Once he went into the clouds and no longer had the visual references, he became spatially disoriented. Sabemos, es evidente, que la baja visibilidad y el transporte aéreo en general no son la mejor combinación posible, pero queríamos saber más sobre esto de la mano de un piloto experimentado, como es Alberto Rodríguez, que es piloto de H135 y de Volkov. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, Miquel, muy bien, ¿qué tal? Encantado de saludarte. No quisiera que nos metamos en específicos de este accidente, porque evidentemente no estuvimos allí y nos faltaría un testimonio clave como el del piloto, pero sí me interesaría que nos puedas explicar, Alberto, ¿cuál es la diferencia para un piloto de helicóptero entre volar en visual o volar con instrumentos, como aquí hablaba la NTSB? Pues el vuelo visual es el tipo de vuelo que hace la mayoría de helicópteros casi todo el tiempo, porque sus misiones prácticamente son cerca del terreno, con visibilidad, y como su nombre indica, son volar con referencias del exterior, con referencias visuales. Por el contrario, el vuelo instrumental se centra exclusivamente en el vuelo con instrumentos. Para nada se utilizan referencias externas. Uh-huh. Estamos situados geográficamente, en el caso de este accidente tan mediático, en una zona montañosa al noroeste de Los Ángeles. Me imagino que cuando uno vuela en instrumental también tiene unas ciertas limitaciones de por dónde se puede meter, o no, o digamos te puedes meter en ciertas orografías complicadas volando con instrumentos. No, de hecho, nuestra legislación, si es sobre una zona de montaña, exige un mínimo de 2.000 pies sobre el terreno en el sobrevuelo. Si es una zona de no montaña, serían 1.000 pies, o sea que en cualquier caso hay que respetar una altura mínima sobre el terreno. Uh-huh. Cuando uno vuela en visual, me imagino que, incluso en un día despejado, ¿te puedes llegar a encontrar en alguna situación sin darte cuenta? ¿O digamos que la experiencia de un piloto justamente le debería prevenir de meterse en zonas de baja visibilidad? Sí, efectivamente. Normalmente se suele hablar de la entrada inadvertida en IMC,
Yo no estoy muy convencido de que este concepto realmente exista siempre o se pueda dar siempre, puesto que tú cuando entras en nubes llevas un rato ya viendo ese riesgo, esa posibilidad. Entonces, inadvertida total no sería, salvo que pues en un momento dado nos ciegue el sol o perdamos la visión o haya algún elemento inesperado que nos impida ver correctamente. Pero generalmente siempre que nos metemos en nubes lo vamos a estar viendo con antelación, por lo menos vamos a estar viendo el riesgo de poder quedarnos sin visibilidad total o parcial. Entonces, cuando se habla de entrada inadvertida en IMC, no sé, pienso que a lo mejor habría que corregir el término porque ni advertida realmente no es nunca. O sea, siempre hemos forzado un poco la situación hasta llegar ahí. Y en esos casos, ¿cuál es un poco la respuesta que se espera de un piloto? ¿Cuál es la salida a una situación, sea 100% inadvertida o digamos que pueda haber un exceso de confianza y que el piloto se encuentre en una situación desagradable? ¿Cuál es que os dice el entrenamiento? ¿Cómo se evita esa situación? En helicópteros en concreto lo que se dice siempre es que la formación instrumental está para sacarte de un apuro, no para meterte en ellos, ¿no? Esto fuera de lo que sería un vuelo instrumental programado. Entonces, si finalmente, aun habiéndolo hecho todo bien y quizá con condiciones regulares nos encontramos sin visibilidad, pues efectivamente no tenemos más remedio que pasar a instrumentos, ¿vale? En esa situación, sobre todo si estamos volando en zona de montaña, que estamos rodeados de obstáculos, que puede haber cables cerca, que no tenemos controlado las cotas, pues es una situación muy peligrosa, porque incluso haciéndolo todo bien y siguiendo todos los procedimientos instrumentales, no tenemos garantizada la seguridad. Porque hay la salida natural, digamos, si estás en una zona de montañas, es tratar de ganar altitud, tal vez, o no. Sí, bueno. O es buscar dónde tomar. Si en una zona, bueno, por supuesto, si tienes contacto con el terreno, contacto visual con el terreno, hay que irse a por él. El contacto visual con el terreno nunca hay que perderlo, aunque sea un poquito. Pero si lo perdemos completamente y llevamos algo de velocidad, porque hay una velocidad mínima para el vuelo instrumental, y estamos metidos en un valle, la mejor oportunidad que tendríamos sería ponernos a dar órbitas a una velocidad controlada, ganando altitud. Si sobrevivimos a la primera órbita, tenemos muchas posibilidades de salir hacia arriba. Pero esto es una maniobra teórica que, yo realmente no me creo muy bien, no me creo mucho el resultado feliz, ¿no?, de ejecutarla, porque el que ha volado en montaña sabe que las percepciones visuales son absolutamente esenciales. ¿Esto se entrena en algún simulador, Alberto? O sea, este tipo de situaciones, ¿un piloto puede de alguna forma llegar a experimentarlas, si no en real, al menos en simulador? Pues, a ver, se podría llegar a entrenar, pero realmente en simuladores los procedimientos instrumentales que se entrenan son los estándar. Porque, y por supuesto emergencias, ¿no? Pero es que, claro, considerar una entrada inadvertida en IMC como una emergencia en montaña, cuando lo que no debes hacer es meterte en nubes cuando estás volando en montaña, no sé. Yo personalmente, mis experiencias con simulador jamás lo hemos entrenado. Hemos entrenado otro tipo de cosas, pero una entrada inadvertida en IMC volando en montaña, no lo hemos entrenado. Es que directamente la formación lo que te dice es que no te debes meter en esa situación. Paco, no sé si tienes alguna pregunta para nuestro invitado en esta primera edición de Vuelo Estacionario. Bueno, lo ha explicado muy bien. Entiendo que ha quedado muy claro, y lo que sí que me gustaría es que nos explicara, a grosso modo y de forma resumida, cómo es la formación en instrumental que recibe un piloto. Pues, como sabéis, el vuelo instrumental ha sufrido muchos cambios últimamente con el tema de RNAV y la tecnología nueva, GPS y tal. Y de esto prácticamente yo no sé nada, o sé muy poco, porque la formación que he recibido instrumental es la clásica, pues a base de radioayudas y tal, la estándar. Y realmente es que el vuelo instrumental yo pienso que no está pensado para helicópteros. O sea, las misiones de los helicópteros realmente, por lo menos las que hacemos nosotros y las que hacen la mayoría de los helicópteros, necesitan un contacto visual con el terreno, porque son todas... las que hacemos nosotros son misiones policiales, de búsqueda y rescate, etcétera, etcétera. Entonces, el perder el contacto con el terreno y pasar a volar instrumental, salvo para vuelos largos o emergencias, es algo que no contemplamos, ¿no? De hecho, se vuela muy poco en instrumental. Sí es un apoyo para vuelos nocturnos, en visual nocturno, porque es una garantía más. En el momento que se pierdan referencias externas, sabes que puedes pasar instrumentos, estás manteniendo las alturas mínimas, tienes la seguridad, pero ya está, no se suele hacer mucho vuelo instrumental con helicópteros. En estos casos, Alberto, ¿influye la performance del propio helicóptero? Es decir, que sea un helicóptero, hablamos de un Sikorsky S-76B, que por lo que tengo entendido es un helicóptero bastante grande, ¿no? También bastante pesado dentro de lo que es ese tipo de gama de helicópteros. ¿También influye en este tipo de situaciones el tipo de aparato que uno pilote?
Hombre, desde luego con más margen de potencia tenemos más posibilidades de salir de un apuro y cuanto mejor equipo lleve el aparato, más posibilidades también. Yo supongo que este aparato contaría con autopiloto de 2 líneas, con lo cual, pues en teoría la certificación te permite con un solo piloto volar con 2 autopilotos. Al final un poco la regla mnemotécnica es que tiene que haber 3 pilotos a bordo. 2 humanos y uno tecnológico o 2 tecnológicos y uno humano, ¿no? Que creo que era el caso. Sí. Entonces, en estos casos, pues bueno, sí te puede dar una oportunidad, pero desde luego no es algo en lo que puedas confiar para salir de una entrada inadvertida, especialmente en montaña. En todo esto me imagino, y es un aspecto que no hemos tratado, pero que probablemente tiene una importancia muy grande, todo lo que tiene que ver con factores humanos, ¿no? Si el piloto, por ejemplo, tenía algún tipo de presión por parte de la compañía o del cliente al que transportaba de llegar a ese destino a toda costa, si se confió porque era una ruta que conocía, digamos que hay muchos elementos ahí, más allá del VFR versus IFR, que también seguramente están considerando los investigadores de la NTSB, cuyas respuestas tal vez nunca conoceremos, pero que sin duda uno debería pensar, ¿no? Por pura lógica, que sí tuvieron algún tipo de influencia en esto. Bueno, desde luego todo influye, ¿no? Y al final nos estamos moviendo en un entorno de riesgo, incluso cuando se hace todo absolutamente bien, pues bueno, si empezamos a introducir pequeñas irregularidades o acciones no completamente regladas, pues aumentar las posibilidades de que haya un accidente, que no digo que fuera el caso, porque al final, bueno, es fácil hablar y opinar desde aquí, ¿no? Habría que tener mucha más información de lo ocurrido y tal. Claro. Pero los factores conocidos y objetivos, como falta de visibilidad en zona de montaña, etcétera, suponen un incremento del riesgo exponencial. Son muchos, sin duda, los detalles de los que me imagino que seguiremos conociendo más información más adelante sobre este accidente, un accidente muy mediático, pero que de alguna forma también ponía temas sobre la mesa que son muy interesantes para tratar, con pilotos de la experiencia de Alberto Rodríguez, que es piloto de H135 y de Volkov. Alberto, muchísimas gracias por estar con Aerovía, por estrenar con nosotros esta nueva sección dedicada a los helicópteros. Estaremos en contacto y ojalá podamos volver a hablar pronto sobre estos temas y que sean además también más agradables. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Miquel. Un saludo. Nos lo explicaba muy bien Alberto. Paco, hablar de una sola causa o apuntar en una sola dirección es francamente complicado en este tipo de casos, ¿no? Y efectivamente no sabemos qué estaba ocurriendo ahí dentro, si este piloto, por ejemplo, se pudo confiar tranquilamente porque eso lo había hecho en otras ocasiones y le había salido bien. Es muy difícil al final siempre apuntar en una misma dirección cuando influyen tantas y tantas cuestiones, ¿no? Sí, efectivamente, te lo decía al principio, Miquel. Los accidentes siempre se producen por una concatenación de hechos. Y en este caso, pues parece ser que efectivamente influyeron, como te decía, la entrada en IMC, quizá posibles presiones que tuviera el piloto siendo su pasajero quien era, en fin. Cúmulo de circunstancias que desencadenan, como hemos visto, en esta situación. Es este el primer tema con el que hemos estrenado esta nueva sección, vuelo estacionario, el espacio que vamos a dedicar aquí en Aerovía periódicamente a hablar sobre el sector de los helicópteros. Aprovechamos, por cierto, para sugerirle, para invitar a aquellos aficionados profesionales del sector de los helicópteros a los que les haya gustado a que se suscriban a Aerovía, porque, como les digo, en próximas ediciones vamos a seguir hablando de otros muchos temas. Del ámbito civil, del ámbito militar también, porque al final hay mucha simbiosis entre estos dos mundos hablando de helicópteros, y por supuesto lo haremos siempre en compañía de Francisco Francés Torrontera, de colaborador de Aerovía, al que podemos ya incorporar a esta lista, a este abanico amplio de colaboradores de este podcast. Paco, ha sido un placer, bienvenido a Aerovía, te lo digo ahora para despedirte, pero bienvenido a nuestro club, y muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Un saludo. Muchas gracias a vosotros, Miquel, un placer para mí también. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Top. Ignition. Allumage. P80. Liftoff. Endeavour, press to ATO. Select Zaragoza. Press to ATO, select Zaragoza. En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
Sintonía de la Frontera Infinita aquí en Aerovía por tercera semana consecutiva y en esta ocasión muy pegada a la actualidad porque todavía suenan los ecos del amartizaje exitoso del rover Perseverance de la NASA, una noticia que comentamos como siempre con nuestro hombre del espacio, con nuestro experto, con Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y firma habitual de Hispaviación. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Aquí estamos despegando. Hoy además un despegue especial porque pocas semanas se dan noticias tan importantes como esta. Es sin duda una de las noticias de este 2021, de lo que llevamos de 2021. Lo decía antes, amartizaje exitoso de este rover Perseverance de la NASA después de un largo viaje, ¿verdad? Un largo viaje de prácticamente 8 meses en el cual ha sido todo un éxito. Como éxito ha sido también el descenso vertiginoso sobre el planeta rojo. El descenso vertiginoso que demuestra la categoría y la calidad de los hombres y mujeres de la NASA y que a su vez también el descenso ha sido seguido por nada más y nada menos que por 44 millones de personas en todo el mundo. 44 millones, que es una audiencia nada desdeñable para un evento de estas características. Juan, ojalá esperemos que muchos de ellos jóvenes, futuros exploradores espaciales, futuros ingenieros aeroespaciales. Y esta es una noticia, como decíamos, muy importante, que además tenemos valorada por alguien muy relevante en la NASA en España en este caso. Cuéntanos ¿de quién vamos a escuchar una valoración sobre esta noticia, Juan? Pues mira, Miquel, para hablarnos del éxito de la entrada en Marte del vehículo todoterreno Perseverance, es el delegado de la NASA en España desde el año 2000. Su nombre es Toni Carro. Toni Carro nació en Ortigueira, en La Coruña, pero a los 18 años acompañó a su familia a Estados Unidos. Es doctorado en matemáticas aplicadas, es ingeniero electrónico, es abogado por la Universidad de Youngstown, ingresó en la FAA, en la Administración Federal de Aviación, en 1975, ha trabajado en la protección de aviones contra rayos, en radares meteorológicos y en 1985 Toni Carro ingresó en la NASA. Ha estado en todas las ramas de la gran organización, especialmente en proyectos científicos, y ha participado en programas de colaboración con Japón, con India y con la Agencia Espacial Europea. Vamos a escuchar entonces, Juan, lo que te decía Toni Carro, el delegado de la NASA en España. En primer lugar, hablaba sobre esos minutos complicados de gran tensión hasta que se aseguró el éxito de la llegada de ese rover de Perseverance a la superficie de Marte. Toda la maniobra, desde la entrada en la tenue atmósfera de Marte a más de 20.000 kilómetros por hora, para posarse unos 11 minutos más tarde en el suelo, es tremendamente complicada. Los últimos 7 minutos los denominan los 7 minutos del terror porque todo tiene que salir a la perfección. Al llegar a la atmósfera tiene que ir en un ángulo apropiado y por unos 4 minutos es frenado por la atmósfera como si fuera un planeador volando y maniobrando. Después, a 1.500 kilómetros por hora, y después de resistir temperaturas de más de 1.000 grados, se abren unos paracaídas supersónicos que lo frenan por 1 minuto. Más tarde se encienden 8 cohetes de frenado y finalmente llega al suelo colgando por unas cuerdas para posarse suavemente. Y todo esto programado con anterioridad y sin oportunidad de corregir nada, porque para mandar una señal se lleva más de 11 minutos y no daría tiempo para corregir nada. Todo esto fue una hazaña de ingeniería. Una misión muy importante de la que, de hecho, Juan, tú nos habías hablado en este espacio, en la Frontera Infinita, en varias ocasiones. Una misión, decía, que tiene estos objetivos. Escuchamos lo que nos decía Toni Carro, que es el delegado de la NASA en España. Uno de ellos es saber si en el pasado hubo algún tipo de vida microbiana en Marte. Esto nos dejaría saber si la vida se desarrolló no solo en la Tierra, sino también en otros planetas, asteroides o cometas. Después también estudiar en más detalle la geología y la atmósfera de Marte y finalmente prepararse para vuelos tripulados en el futuro a Marte. Para eso lleva experimentos como cómo convertir el CO2 en oxígeno, un radar para estudiar el subsuelo, también la búsqueda de agua. Hay mucha agua en los polos, pero también sería conveniente saber la localización del agua sobre la superficie de Marte
También estudiar materiales para ver cómo se comporta en la radiación de Marte y también traer muestras con una futura misión del suelo de Marte para poderlo estudiar con mucho detalle en la Tierra en los mejores laboratorios. Eso en cuanto a los objetivos de la misión. Juan, una de las cuestiones, digamos, especiales que tiene esta misión de la NASA es el despliegue de un pequeño helicóptero, ¿no? Que está previsto que vuele varias veces sobre Marte. Cuéntanos sobre esto. Pues mira, debajo precisamente del vehículo terreno Perseverance hay un pequeño helicóptero que se va a convertir en la primera aeronave que surque los cielos del planeta rojo. Tiene una instrumentación muy básica y un peso un poco inferior a los 2 kilos. Está propulsado por aspas contrarrotatorias, al igual que algunos helicópteros rusos, y sus baterías se alimentan con paneles solares miniaturizados. Sin embargo, la NASA guarda en total secreto cuándo va a ser su primer vuelo y los siguientes, que aproximadamente serán entre 4 y 5. Vamos a escuchar, Juan, lo que nos decía Tony Carro sobre este tema. Esta es la primera vez que vuela un helicóptero fuera de la Tierra por las grandes dificultades que tiene hacerlo. Marte tiene una atmósfera muy tenue, solo aproximadamente el 1% de la atmósfera de la Tierra, y esto hace que volar en Marte tenga grandes dificultades. El helicóptero es muy pequeñito, menos de 2 kilos de peso, pero los rotores tienen que dar vueltas a gran rapidez. Además, tiene que llevar cámaras, baterías, paneles solares, comunicaciones con el rover y todo esto en miniatura. Los vuelos van a ser de muy corta duración y a poco más de 5 metros de altura. La distancia que recorrerán es aproximadamente de 100 metros o así. La NASA es la entidad que pilota esta misión tan importante, pero es una misión también internacional en la que España tiene participación, ¿verdad, Juan? Bueno, tiene una participación importante porque una vez más España aporta la estación meteorológica y ambiental del rover de Perseverance, pero es la tercera ocasión en que una aportación española se concreta en una estación meteorológica, como acabo de decir. Ya en 2 ocasiones anteriores, en el 2012, el rover Curiosity llevaba una estación meteorológica española y en el 2018, en el laboratorio InSight, también llevaba otra estación española. Estas estaciones meteorológicas miniaturizadas, muy completas, son el resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se manifiesta en el Centro de Astrobiología. Vamos a escuchar lo que te decía Tony Carro sobre esta colaboración de España. La contribución española en la instrumentación consiste de MEDA, una antena de alta ganancia y la calibración del SuperCam. El MEDA es una estación meteorológica, es la tercera que aporta España. Ahora mismo hay 3 estaciones meteorológicas españolas en Marte, así que el parte meteorológico de Marte lo da España. MEDA tiene múltiples sensores para estudiar vientos, presiones, temperaturas, humedad, estudiar el polvo en la atmósfera, en general, todo el tiempo en Marte. Todo esto es muy importante para estudiar Marte y su atmósfera y complementa muy bien las necesidades de la misión y de los otros instrumentos. La valoración de Tony Carro, el delegado de la NASA en España, esta noticia de máxima importancia que hemos repasado, como siempre, con nuestro hombre del espacio, con Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, además de firma habitual de Hispaviación. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Aquí me tienes para lo que gustes. Un fuerte abrazo para todos. Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como cada semana, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, TuneIn, Spotify, Podbean
o Google Podcast, entre otras, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.